Continuaré ahora hablando de la historia de la estadística. Eh, Recuerden que estaba usando la información de Feinberg 92 para desarrollar los diferentes periodos en los que se ha desarrollado la disciplina. Ahora me voy a concentrar en la parte de 1820 hasta 1900, que es cuando la estadística pues, incursiona ampliamente en la sociedad. Es el nacimiento propiamente de los modelos estadísticos y la estadística se incorpora activamente a las ciencias sociales. Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Sea 1820 hasta 1900. El actor principal de este cambio de visión de la estadística es Adolf Quetelet. Él, que se formó y se inmiscuyó en todos estos temas en la escuela francesa, compartía ideas con el matemático Laplace y Fourier. Él tenía esta convicción de que muchos de los conocimientos que se habían generado en las ciencias duras podrían pasar a las ciencias sociales. Y entonces él trabaja todos estos temas alrededor de 1835, creando el concepto del hombre promedio. Es decir, utilizando información sobre la morfometría que se tenía en aquel tiempo, caracteriza lo que sería el hombre promedio, utilizando el concepto de tendencia central en la estadística. En este tiempo encontramos a muchos científicos del área de las ciencias sociales como Auguste Comte, que es el creador de la sociología positivista, que utilizan también ideas estadísticas. Antoine Agustín Cournot también con el concepto de probabilidad como frecuencia relativa. Fechner y Ebbinghaus también hacen contribuciones muy importantes, y filósofos empíricos como Stuart Mill y estos científicos llevaron a la palestra la estadística. En la década de 1870 se presentan ya avances del desarrollo de la metodología estadística en relación con lo que conocemos ahora como mínimos cuadrados y su vínculo con la distribución normal. Aparece el teorema del límite central o central del límite, como también se le menciona. Todas estas cosas suceden en Inglaterra con el liderazgo del científico del área de la psicología Francis Galton. También participan muy activamente Edgeworth y Pearson y Joule, que son matemáticos que aplican la estadística ya en diversos campos. El estudio de la herencia, Galton trabaja un tema muy interesante que él le llama la regresión filial, donde colecta datos de estaturas de padres e hijos y demuestra que la tendencia que se sigue es hacia una promedio. Es decir, los padres
que son altos tienen hijos que son más bajos que ellos en promedio y viceversa. Los padres que en promedio tienen una estatura baja tienen hijos un poco más altos. Y a esto le llamó la ley de la regresión filial, como si todos regresáramos a una estatura promedio mundial. Que los padres, un padre alto tiende a casarse con una mujer también alta y viceversa. Entonces, si esto sucediera, si los hijos de padres altos fueran más altos, pues la estatura tendería a convertirse como en su población de altos y una población de chaparros, y no es así. Se va mezclando esto y así surge la regresión. La regresión como una técnica que ya es descubierta por Carl Pearson a finales de 1800. Edgeworth utilizó ya ideas de análisis estadístico que se habían desarrollado en la astronomía y la geodesia y las aplicó también a la estadística social y a la economía y creó el concepto de probabilidad inversa que después sería retomado por Fisher ya en el siglo XX. Finalmente aparecieron las contribuciones de Pearson y Joule. Joule presentó los conceptos de correlación múltiple y parcial, casi como los utilizamos actualmente. Entre 1880 y 1900 lo que se llama la estadística en su edad infantil. Este concepto tiene que ver ya con el nacimiento de la estadística. Si recuerdan ustedes, todas estas contribuciones que sucedieron antes de 1880 estaban orientadas a que la estadística se expandiera en muchas áreas sociales. Pero en estos años surge lo que se llamaría una gran inquietud intelectual que expande el desarrollo de la ciencia, que es la teoría de la evolución. Y es cuando la escuela biométrica explota prácticamente y empieza a hacer desarrollos en el área de la se funda la revista Biométrica. Esta es una revista que existe hasta la actualidad. Es la primera revista especializada de estadística. Fue fundada por Galton y Weldon y después dirigida por Pearson. Joule, que es también inglés, hace muchas contribuciones que mueven a la estadística en diversas áreas de aplicación. Y ya acercándose 1900, comenzamos ya a ver lo que sería una unificación de el método estadístico, de las técnicas estadísticas, y ya se le reconoce entonces como una metodología para la investigación, como una metodología para obtener conocimiento confiable. De 1900 a 1950 se da lo que se llama el nacimiento y desarrollo de la estadística moderna. La estadística como la conocemos actualmente surge en esta época. Y aquí entran en escena varios personajes. Está Pearson, está Joule y está Edgeworth, que son personas mayores. Está William S. Gossett,
que es conocido como The Student, porque hizo unos desarrollos al principio del siglo para estudiar las muestras pequeñas y generó la que se llama la distribución T de Student, que conforme el tamaño de muestra crece, se aproxima a la normal. Pero el que conocemos como el padre de la estadística moderna es Ronald Elmer Fisher. Él vivió de 1890 a 1962. Trabajó primero como profesor de matemáticas y después se fue a un laboratorio de asesoría estadística que estaba ubicado en el Roehampstead Experimental Station, una acción experimental de ciencias agrícolas que existe en Inglaterra y que es la cuna del desarrollo de lo que sería la experimentación estadística. Allí Fisher trabaja con los investigadores agrícolas y desarrolla un conjunto de métodos. Así surge el primer libro de estadística que lo escribe precisamente Fisher para promover el uso de los métodos de diseño y análisis de datos en experimentación agrícola. Pero pronto, todas estas técnicas que constituyen el método estadístico son expandidas a la industria porque hay, como saben, la sociedad desarrolla la industria, la revolución industrial, y entonces la estadística encuentra un caldo de cultivo para desarrollarse. También aquí debemos señalar que la computación, las computadoras aparecen primero para procesar grandes volúmenes de datos de los censos, pero después para hacer muchas cuentas que se requerían el volumen de información. Entonces, el cómputo intensivo permite que se desarrollen nuevas teorías. Y aquí tenemos ya personajes como Pearson, el hijo de Carl, que se llamó Egon, Neyman, Lehman, entre otros, como Bartlett, Jeffries, Yale, Savage, Daniel y Tukey. Deming también tiene una gran contribución en la década de los 80, porque Deming, siendo un estadístico, promueve el uso de los métodos estadísticos para la calidad. Entonces, la revolución de la calidad es una revolución que se hace con la estadística. Todo esto genera que lleguemos al siglo XXI con una estadística que ya está totalmente reconocida socialmente, que ha logrado trascender prácticamente todas las áreas, se ha inmiscuido en todos los temas. Y es aquí donde ya el pensamiento crítico, el pensamiento científico y el pensamiento estadístico se vinculan. Se reconoce a la estadística en la Organización de las Naciones Unidas y se declara el año 2013 como el Año Internacional de la Estadística. Y a partir de 2010 se declara también en la Asamblea General que se celebrará el Día Mundial de la Estadística el 20 de octubre de cada 5 años. La primera vez que se celebró fue en 2010 y acaba de pasar el 2020, se desarrolla cada 5 años. Se desarrolló en 2015 y en 2020. Entonces, nosotros los estadísticos los celebramos cada año, pero la sociedad completa los celebra cada 5 años. Aparece el Internet de las cosas, la tecnología de las comunicaciones
y la información se desarrolla y aparece el Internet de las cosas, la inteligencia de negocios, la minería de datos y el fenómeno del Big Data. El software libre irrumpe y hoy en día la programación estadística es un asunto que los estadísticos debemos dominar. Se habla de un científico de datos. El científico de datos quizás pueda ser el estadístico, pero hay muchos autores que dicen no es posible que ocurran todas las cosas. Más bien se habla de equipo que trabaja para resolver problemas. Se expande la educación estadística y se declara que la cultura estadística y la alfabetización estadística son necesarias para el desarrollo de la sociedad. Recuérdese que vivimos en la era de la información y el conocimiento. Algunos llaman a esta era la era de la estadística. Bueno, toda la información que he presentado en estas transparencias, en esta charla, está en este ensayo que escribió Stephen Finberg, que se llama Una breve historia de la estadística en 3,5 capítulos. Apareció en la revista Statistical Science y yo he hecho una traducción que mis estudiantes tienen. También usé un artículo del profesor David Cox, que escribió un artículo sobre los pioneros de la estadística moderna a partir de su conocimiento y su experiencia. Bueno, les dejo este video para que todos complementen la lectura del artículo. Más importante es que lo lean a profundidad, tomen notas y aprendan mucho sobre la historia de la estadística. Eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias.